las fauces, que ya sea que la mamá se comía al nene o el nene a la mamá, salvo que tuviera el tercero, salvo que tuviera el falo paterno interponiéndose. Es decir, sin el tercero, el yo y el tú se transforman nada más que en una idolatría recíproca. Hubo un filósofo que, Husserl, que fue el padre de la fenomenología, que él decía, el otro es un alter ego, el otro como otro yo. Y va a venir Immanuel Levinas, otro judío también, va a venir Immanuel Levinas a decir, no, macho, el otro no es un alter ego. Yo no quiero ser un otro yo de nadie, ni ninguno de nosotros quiere ser otro yo de nadie. El problema es que si no aparece el tercero, el otro es un alter ego. Tiene que aparecer el tercero para contar esto. En términos de Alejandro Dumas, el matrimonio es una carga demasiado pesada para dos, hace falta tres por lo menos para sobrellevarlo. Está hablando del hijo, por supuesto. Es decir, sin el tercero, de los contemporáneos, el que mejor trabaja este tema es Jean-Luc Marion, les digo por si a alguno le interesa meterse en esto, ¿no? Pero me voy a quedar con Levinas. Él va a decir, miren, hablando de la justicia y de las instituciones, y por eso me parece interesante trabajar esto aquí en este ámbito, sin el tercero, la justicia deviene nada más que o una obligación que uno se puede imponer porque es buen tipo, depende de la buena voluntad de una parte o de la fuerza de la otra parte, ¿sí? Nosotros convenimos en que vos me vas a hacer determinado trabajo, yo te pago, no me cumplís. Si nosotros dos, estamos nosotros dos solos, y vos no cumplís, tu cumplimiento dependerá o de que yo te pegue, que lo más probable es que vos me agarres a mí más de pedir, me pegue más vos a mí, o de que yo te diga, mirá, che, me costó tanta plata, y apelar a tu buena voluntad. Pero si todos los demás saben eso, la presión es tan fuerte que entonces el condicionamiento parte por otro lado, ¿se entiende? Ahí está el origen de la institución. O sea, la institución requiere justamente del tercero. Si no lo pensamos en términos del tercero, nos quedamos con uno y otro. Ahora bien, la irrupción del tercero es lo que pasa en la fraternidad con los celos. Los hermanos, los celos son celos con respecto a un tercero, ¿sí? Yo voy a visitar a José Luis, que tiene los dos nenes, y los dos nenes, Henry, la semana pasada cuando viniste jugaste más con Bauti que conmigo, ¿se entiende? Ahora, cuando Valentino me dice, jugaste más con Bauti que conmigo, son celos, pero también es envidia, está envidiando al hermano. Y cuando yo envidio la bicicleta de Ramiro, yo también estoy de algún modo siendo egoísta, porque quiero tener, si yo tuviera la bicicleta, ¿se entiende esto? Pasa que o sea, cada una de estas asume a las otras, pero las resignifica. ¿En qué sentido las resignifica? Veamos, como aparece el tercero, ya no podemos pensar la política al modo del liberalismo puro, donde podemos pensar que el día que la mano invisible del mercado regule todas las relaciones humanas, se acabó el conflicto social, ¿sí? Porque cada uno va buscando su propio beneficio, vamos a optimizar las posibilidades de todos. Ni tampoco voy a pensar que el día que el Estado regule todas las relaciones humanas, vamos a tener el Estado regulando y planificando, cada cual va a poder dar según sus posibilidades, recibir según sus necesidades, se acabó el conflicto social. Bien, porque esto lo podemos pensar desde el uno o desde el dos. El tercero siempre va a poner esto en entredicho. Siempre aparece, irrumpe el tercero que complica la cosa. Para pensarlo en términos y usando una imagen que usa Aristóteles para otro tema, cuando él distingue entre poiesis y praxis, pero a mí me viene bien este ejemplo para esto. Dice Aristóteles, no podemos pensar la política al modo del carpintero, que el carpintero que hace esta silla, piensa tal cual esta silla y la hace tal cual.
¿Por qué la puede hacer tal cual él la pensó? Porque la hace o él solo o él con otro, ¿sí? Le dice al empleado cómo la quiere, se pone de acuerdo con el cliente como la quiere, y una vez que eso está armadito, ya está. Dirá Aristóteles que la política hay que pensarla más bien al modo del abogado, que cuando viene el cliente y le dice, tengo tal situación, el abogado no le puede decir al cliente, mira, dentro de 7 meses vos vas a estar cobrando tal indemnización. ¿Por qué? Porque depende de un tercero. ¿Se entiende? La política, entonces, deviene experimental, la política hace que esa idea tan programática, detallada, de las políticas europeas de esta época, entre en crisis. Me van siguiendo la idea, ¿no? Bien. ¿Cómo resignificamos entonces a partir de la irrupción del tercero a la igualdad y a la libertad? A la igualdad, como aparece el tercero, ya vamos a saber que no existe una igualdad plena, posible, asequible de una vez y para siempre, sino que lo que hay es un proceso de permanente lucha y trabajo para conseguir lo que podemos llamar justicia social, que es algo distinto de esto. Y la justicia social, con el tema de la fraternidad, la vamos a ver en 3 dimensiones. Por un lado, la justicia como igualdad, perdón, como equidad. ¿Sí? Es la justicia en el sentido de la socialdemocracia clásica. Lo importante es la equidad en el ingreso, la equidad en la distribución de los bienes, ¿sí? Esto, con el tiempo, digamos, es, si quieren ustedes, la justicia social socialdemócrata de la década del 50 y 60. Con el correr del tiempo, y cuando más o menos esto en el mundo desarrollado está más o menos conseguido, entonces aparece un segundo elemento. El judío, el negro, la lesbiana, el gay, el transexual, aquel que por su religión, su etnia, su condición, su preferencia sexual, no accede a determinados bienes y servicios que la sociedad le ofrece a todos, obviamente hay un problema de justicia. ¿Sí? Se va entendiendo esto, ¿no? Pasamos a la segunda dimensión, que es el problema del reconocimiento, que sería la justicia de las ONGs de los últimos 20 años, digamos, ¿no? Problema que se compra a la izquierda y que después no sabe cómo salir. La izquierda actual está, y sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, está tan preocupada por la diferencia que se olvidó de la igualdad. Y entonces le regala a la derecha, estoy pensando sobre todo en Jean-Marie Le Pen, pero también en Marine Le Pen, no en el padre, Marine Le Pen. Pero también en general a las ahora llamadas derechas populistas europeas, que retoman el discurso de la igualdad y no le dan tanta importancia a este discurso. Pero hay una tercera dimensión de la que nos habla la fraternidad y que la modernidad olvida, porque la modernidad está centrada en la idea de sujeto. Y es que uno se realiza plenamente, no solo recibiendo, sino también dando. Esto es lo que los medievales llamaban la justicia general. Para los medievales la justicia era o conmutativa, te doy para que me des, o la justicia distributiva, la sociedad que da, o esta dimensión que queda de lado, que es la idea de la justicia general. Es decir, uno se realiza dándole a los demás. La justicia general es dar como derecho, no como obligación. Con Henry damos clase en Derecho, en la Facu de Derecho, y siempre todas las semanas le hacemos una pregunta a los chicos. La pregunta de esta semana es: ¿por qué Superman, pudiendo tener todo lo que se le da la gana, pudiendo gozar de sus superpoderes, sin embargo, tiende a un actuar éticamente responsable en pro del bien y la justicia? Bueno, una de las cuestiones justamente es esta, que uno se realiza dando. Pero ¿por qué esta dimensión de la justicia no está contemplada? Porque justamente, que por ahora la estoy llamando justicia social contributiva, todavía no tengo otra palabra. Pensemos el
profesor universitario que tiene 70 y pico de años, que está en plenitud de sus facultades, pero que resulta que no puede dar clases porque la ley se lo prohíbe. Ese tipo siente que puede tener muy buenos ingresos, puede tener todo el reconocimiento que quieran, puede ser que su premio Nobel, lo que ustedes quieran, pero siente que le falta algo, ¿se entiende? Es justamente la posibilidad de dar. Maradona, cuando en el Mundial de Estados Unidos, ustedes son chiquitos, pero se acordarán de que dijo, me cortaron las piernas. Más plata que Maradona, no hay mucha gente en el mundo. Más reconocimiento, seguro que en ese momento no había nadie en el mundo que lo tuviera. Y sin embargo, ¿por qué lo plantea en términos de justicia? Porque él necesitaba seguir dando. ¿Se entiende esta idea? Los colegas de Vicky, que por las razones que vimos la vez pasada, ven todo en términos de patología y no pueden ver la mitad patológica, la mitad saludable, van a reducir esto a una cuestión de narcisismo y demás. Pero no es narcisismo, es otra cosa mucho más profunda. ¿Se entiende la lógica de esto? Bien. Y finalmente, con respecto a la libertad, lo que vamos a plantear es que como no hay un estado, una libertad a la cual llegamos de una vez para siempre, porque aparece el tercero, porque las libertades van y vienen, entonces lo que vamos a descubrir a partir de la fraternidad es que en realidad no tiene mucho sentido esto de decir mi libertad termina donde empieza la de los demás, porque históricamente es incorrecto. Entonces pareciera ser más sensato decir, mira, la historia nos muestra que la libertad y las libertades se han ido conquistando, ganando, perdiendo. A los que nos gusta el derecho recordaremos los combates desde el siglo XIII por la Carta Magna, los tiempos de Juan sin Tierra, en fin, como siempre las libertades se fueron consiguiendo, se fueron obteniendo. Y entonces la idea de libertad deviene proceso. Por eso diríamos que a partir de la idea de fraternidad, más que de libertad, técnicamente corresponde hablar de liberación, de proceso constante, de ida y vuelta. Y en este sentido es muy interesante cómo la etimología viene en auxilio. La palabra libertad viene del latín libertas, que a su vez viene del griego eleuteria. Guarda la raíz leud. De leud en castellano viene leudante, levadura, o sea, algo vivo y que crece. En inglés da love y life. Es lo mismo que en alemán, ¿no? Es interesantísimo esto, como es el mismo étimo. De algún modo, yo no soy un fanático de las etimologías, hay cosas, ahora voy a referirme a eso, justamente hay cosas con las etimologías que entran pero en este caso es bien interesante cómo se da esta persistencia. Y también en inglés, freedom, viene de la radical sánscrito free, de donde también viene friendship, amistad. O sea, siempre es como que la etimología nos habla de algo que tiene que ver con el otro, con la vida en última instancia. Bien. Hasta acá se entiende más o menos la lógica de esto. Hablando entonces de etimologías, me atajo de una crítica de las amigas feministas. La primera fue nuestra querida Alcira Bonilla, que me dice, ¿por qué si el castellano tiene la palabra hermandad, por qué vas a hablar de fraternidad? Porque los frater eran los varones, las sor eran las mujeres. Entonces, cuando en Estados Unidos he dado algunas conferencias sobre este tema, siempre he hablado de fraternity / sorority, porque además ellos tienen las fraternidades universitarias más. Pero la verdad es que a mí primero, la palabra hermandad empecé, después de la crítica de Alcira y de algunas otras amigas, empecé a hacer una especie de encuesta casera. De decir a la gente, ¿qué te remite la palabra hermandad? Y a nadie le daba a algo político. Era algo religioso, era algo familiar. En cambio, libertad, igualdad, fraternidad, claramente te remite a esto.
Es cierto, nadie va a negar la lucha de las mujeres. Estoy pensando en Olimpia, ¿no? La gran luchadora por la igualdad de las mujeres en la Revolución Francesa. Pero ¿por qué sigo usando la palabra fraternidad a pesar de la etimología? Porque prácticamente nadie, salvo algunas feministas como Gabriela Rebo, Graciela Borella, después el resto, a nadie nunca se le hubiera ocurrido pensar que fraternidad tuviera un problema de género. Y las etimologías, qué sé yo, cuando vos vas a una agencia de viajes y ves que dice travel agency, no estás pensando que la palabra travel viene del tripalium, que era la tortura a la que sometían los romanos a los esclavos, porque viajar era una tortura en los caminos de cepa, ni cuando aparece los compañeros de la CGT que dicen el trabajo dignifica. Nunca me explicaron por qué el trabajo dignifica, pero bueno, hagamos de cuenta que es así. El trabajo dignifica, y la palabra trabajo viene de tripalio, y sin embargo, y ahora hablando en serio, prácticamente nadie hoy discutiría que el trabajo dignifica, que justamente una de las peores desgracias de una persona es quedarse sin trabajo. ¿Se entiende? Y nadie está... O sea, las etimologías, las palabras tienen su sentido propio. Por eso normalmente uno pregunta qué quiere decir esta palabra, porque es la palabra la que quiere decir algo. La palabra tiene voluntad propia, más allá de que los filósofos del lenguaje crean que somos las personas las que notamos el sentido de la palabra. Hay algo en la palabra. Y fraternidad implica mucho de esto. De hecho, el primer registro que tenemos de alguien que ha hablado de fraternidad ha sido Aspasia, la hetaira de Pericles, que ya en el siglo VI, caballo entre el VI y el V a.C., a lo mejor hubo otros que lo dijeron en otro lugar, pero el primer registro que hasta ahora nos llega es que fue una mujer la que dice: ¿cómo somos todos hijos de la misma madre? No sabemos a quién se refiere, suponemos que a la tierra, pero no se sabe. Como somos todos hijos de la misma madre, entonces todos somos iguales. No hay diferencia entre varón y mujer, entre metecos, periecos, esclavos. Le fue bastante mala la pobre Aspasia, ¿no? Como todo el que habló de fraternidad. Siguiendo con la historia, muy brevemente, porque quiero meterme enseguida con el tema del conflicto, al galope, el otro al cual tampoco le fue muy bien hablando de fraternidad, es a Jesús. A nadie llamarás padre en esta tierra, en una época donde el pater tenía derecho de vida y de muerte sobre los hijos. Decir eso en ese momento, bueno, sabemos cómo terminó. A su propia madre, a María, nunca le dice madre, mujer, no sé qué. Esta cuestión y sobre todo, creo que hay dos momentos en la fraternidad de raíz cristiana que son importantes, que no es la única fraternidad que hay, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Acá sí me quisiera detener un poco, porque Freud, que sin duda alguna es uno de los tipos más brillantes y de los intelectuales más interesantes de los últimos siglos, se manda una metida de pata tan llamativa en dos textos, particularmente en El malestar en la cultura, pero también en El porvenir de una ilusión, donde él critica esta idea del amor al prójimo. Dice: es imposible amar al prójimo como uno mismo, porque primero que es injusto. ¿Cómo voy a amar a un tipo que anda por ahí que no conozco igual que a mis hijos, igual que a mi mujer, igual que... Y además porque uno siempre se ama primero a sí mismo, y entonces se dedica a reírse y a ridiculizar esto. Pero Jesús en ningún momento dijo: amarás al prójimo igual que a ti mismo. Dice: ¿cómo a ti mismo? Si yo digo que la Tierra está achatada en los polos como una naranja, y Martín sale a decir: Enrique dijo que la Tierra es igual a una naranja. Entonces, no, pará, Martín, no dije eso. Es ¿cómo a ti mismo? O sea, no lo vas a amar como yo puedo amar el café que me regaló Henry, ¿no? Dice: bueno, sí, lo amo ese café, pero lo amo como cosa. ¿Se entiende? Y como a ti mismo, es decir, ni como un padre ni como un hijo. No lo vas a mirar para arriba, ni vas a ser un paternalista que lo quiere y que eso, como a ti mismo. Con todos los problemas que uno sabe que uno mismo tiene. Y acá no me estoy metiendo con la crítica también interesantísima que hace Lacan a Freud sobre la idea de sí mismo. Yo me estoy quedando en la partícula como. Pero esto es algo bien fraterno, porque es como a ti mismo, como padre ni como hijo.
Y finalmente, obviamente, el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el grito de la hora nona, donde dice, Elí, Elí, no, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, ni siquiera lo llama Padre, y es el abandono total. Estamos solos. No hay Padre, no hay Madre. Frente a esto, y por las razones que vimos la vez pasada, es que me parece que hoy la fraternidad tiene más sentido, porque hoy es cuando descubrimos que saliendo de casa no hay Padre ni Madre. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio de la otra clase? Por eso me parece que hoy vale la pena retomar y repensar la potencialidad de la fraternidad para entender la política en su dimensión conflictiva, en su dimensión armónica, para repensar la igualdad y la libertad a partir justamente de estas otras claves. No hay padre, no hay madre, la irrupción del tercero. ¿Hasta acá van siguiendo? Vamos entonces a pasar al tema del conflicto. En realidad, si quieren, todo esto está muy desarrollado en Ineludible Fraternidad, el libro que les comenté la vez pasada. Si alguien quiere profundizar, ahí lo tienen. Acá estoy dando los puntos que me parecen más interesantes para trabajar acá entre nosotros. Vamos a pensar, hay un viejo dicho propio de la forma que podemos llamar liberal ingenua de pensar el conflicto, que es que el conflicto es una mera oposición de fuerzas, ¿no? Se pelean dos partes. Hay una revista que sacó, una revista libro que sacó la UCA, dedicada a el concepto de justicia. Cuando saca Amartya Sen su libro sobre la justicia, ellos sacan y uno de los autores de ahí dice, bueno, en definitiva el conflicto social es igual, es equiparable al conflicto que se da entre un comprador y un vendedor de un auto. Hay un momento en que los dos se ponen de acuerdo y está olvidando el tema del tercero. Al olvidar el tema del tercero y pensar el conflicto así, te quedás, es imposible pensarlo en serio el conflicto desde esta perspectiva. Vamos a creer entonces en esa frase tomada de Paul Ricoeur, pero sacada de contexto, donde Paul Ricoeur dice que si las partes defienden con inteligencia su propio interés, todo conflicto puede ser o resuelto o al menos canalizado adecuadamente. Repito, si las partes defienden con inteligencia su propio interés, todo conflicto puede ser resuelto o canalizado adecuadamente. ¿Cuál es el sustrato de esto? La justificación filosófica en última instancia pasa por Kant y la idea kantiana de que en la realidad lo que se da es siempre una oposición de fuerzas. Que la idea de contradicción es algo puramente lógico. Si yo digo, esto es una taza y esto no es una taza, no estoy diciendo nada sobre la realidad. ¿Se entiende? De lo que estoy cometiendo una contradicción lógica. Ahora, lo que hay en la realidad es oposición de fuerzas. Esto, para los que les interesa la filosofía, lo que acabo de decir está por la mitad de la crítica de la razón pura, en un capitulito que se llama sobre la anfibolia o anfibología de los conceptos, depende de la traducción que miren. Y esto que viene ahora está en un librito chiquito, lo voy a comentar ahora, sobre la idea de los números negativos en una discusión que él va a tener con Leibniz. Que no existen los números negativos, dice Kant. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un barco que avanza 10 nudos hacia el oeste y después viene una fuerza de 6 nudos contraria, el barco entonces solo va a avanzar 4 nudos, pero no es que haya un número negativo, es una oposición de fuerzas. O si una madre espartana a la mañana se alegra mucho porque tiene la noticia de que Esparta ganó una batalla y a la tarde le entregan el cadáver de su hijo y se amarga, no es que tenga una emoción con números positivos, una emoción con números negativos, son dos emociones distintas que se pegan. Entonces esta es la fundamentación filosófica de por qué pensar que si las partes siempre defienden con inteligencia su propio interés, pueden o bien no pelearse o bien encauzar esa fuerza para algún lado. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si las partes defienden con inteligencia su propio interés,
todos sabemos que lo primero que se pierde en un conflicto es la inteligencia. Hace un par de años atrás, Henry Kissinger, que es uno de los mejores exponentes del realismo, hablando del conflicto en Ucrania, él dice, les recomienda sabiamente a los ucranianos decir, miren, en vez de matarse los prorrusos y los prooccidentales, acuerden entre ustedes y pivoteen. Eso le va a permitir decirle a Rusia, mira, si vos no nos mandás el gas, no sé en qué condiciones, nosotros nos vamos con Europa Occidental. Y decirle a Europa Occidental, si vos no nos condonás los 10.000 millones de euros de deuda que tenemos, nos vamos con Rusia. Sean puente y puerta y no oposición. Claro, hablando con un amigo ucraniano, comentando esto, me decía, qué poco que entiende Kissinger a los ucranianos. Cualquier ucraniano pro-occidental, generalmente de matriz cultural católica, mirando a Roma, prefiere que lo maten a él con tal de que él esté muerto el otro. Y cualquier ucraniano prorruso y también ortodoxo prefiere que lo maten a él con tal de... ¿Se entiende? La inteligencia es lo primero que se entiende. Después, hay otra cuestión que también conspira contra la inteligencia. Los que están arriba siempre creen que es natural y es correcto que estén arriba. Cualquiera de nosotros se puede recuperar de un fracaso. De hecho, todos ya tenemos lo suficiente, todos tenemos más de 16, 17 años, algunos unos cuantos años más, hasta Ramiro tiene más de 17, con lo cual algún fracaso todos hemos pasado, y cuanto más años más fracasos nos hemos recuperado y hemos aprendido y hemos salido adelante. De un éxito no se recupera nadie. Acuérdense del compañero exitoso de la secundaria. Es un nabo, no se recupera nunca. El tipo, normalmente cuando algo te funciona, vos querés repetir la misma fórmula y no. Entonces, en términos de Pareto, la historia es el cementerio de las aristocracias. Siempre las aristocracias creen que la sangre azul es natural, que a ellos les corresponde estar arriba, y cómo van entonces a... Con lo cual no hay posibilidad de que defiendan con inteligencia su propio interés, porque se olvida la inteligencia. ¿Se entiende la lógica de esto? Pero hay algo más grave todavía. Con inteligencia su propio interés. ¿Y quién corno sabe cuál es el propio interés de uno? Hay una historia que se repite, mi tema, que se repite en muchas culturas, que es más o menos el siguiente. Los dioses se le aparecen a una persona y le dicen, ¿qué deseas? Nosotros te vamos a conceder lo que vos desees, la vida eterna. Entonces se acuerdan del cuento de Borges, la vida eterna. Entonces pasan 100 años y el tipo está medio hecho pelota, ya anda por ahí, pero todavía anda, pero ya la vida eterna le empieza a molestar. Pasan 200 años y el tipo está todo ahí, medio que se quiere morir, y le dice a los dioses, quiero morirme, y los dioses dicen, no, tenés la vida eterna. Y a los 500 años te echa una babosa infecta, quiero morirme. Y no. Entonces, cuando los dioses le preguntan a otro que vio eso, ¿qué es lo que vos deseas? Y le conceden su deseo, la juventud eterna. Y entonces este tipo, los primeros 100 años sí les pasa fenómeno. Pero claro, se le muere la mujer, se le mueren los hijos, se le mueren los amigos. A los 200 años ya empieza a cantar Si yo tuviera el corazón, el hijo que perdí. Y entonces se da cuenta que ya está. No podés querer a nadie, no podés amar, no podés ser amado, no podés nada. Y entonces ese tipo pide por favor morir y no, se te concedió. O sea, ¿cuál es el propio interés? Pero, y acá me voy a remitir a Zizek, hay una cuestión que con el capitalismo, y sobre todo el capitalismo de consumo, que plantea otra vuelta todavía más compleja. Cuenta Zizek que hay una vez un señor que es empleado en una oficina, su mujer es también es empleada, y entre los dos, típica gente de clase media como nosotros, están tratando de comprarse un auto. No quiero decir marcas porque después van a decir que en el ministerio estoy diciendo. El típico auto de clase media que ustedes se separan.
Y cada vez que quieren llegar a esto, pasa algo y no pueden comprarlo. O se le enferma la suegra, o se rompe un caño en la casa, o no sé qué. Y un día el tipo estaba afeitándose y diciendo, ¿cómo hago para ver? Y se le aparece atrás un genio. Y el genio le dice, vengo a traerte el auto que vos querés. Y el tipo dice, ¿el auto ese seguro? Sí, 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 ese auto te lo vengo a regalar. ¿Y qué me vas a pedir a cambio? Nada. Pero siempre los genios piden algo a cambio. Yo no te voy a pedir nada a cambio. Y además del auto, con el dinero que tienen ahorrado, se pueden ir con tu mujer de vacaciones, o arreglar la casa, o hacer lo que ustedes quieran. El tipo entonces fascinado, dice, gracias, genio, pero seguro no tengo que hacer nada, hombre, lo único que sí te pido, como estoy muy corto de tiempo, que por favor llames a tu cuñado para avisarle que me espere en su casa, porque le voy a llevar la Ferrari Testarossa, y si vos no avisás no te puedo dejar a vos el auto ni darle la Ferrari a él. Y este tipo prefirió no llamar por teléfono. Lo que quería era el auto, o lo que él estaba buscando era posicionarse de otra manera frente, ¿se entiende esto? Frente a su cuñado. Bien, entonces, esto nos lleva a complejizar bastante la cuestión del conflicto. Vamos entonces a decir, bueno, mirá, la forma liberal de entender el conflicto claramente es insuficiente. Lo que pasa, dirán entonces los marxistas, lo que pasa es que estos no se dan cuenta que el conflicto es estructural, porque no es una cuestión de lucha de fuerzas en donde si hay una huelga entre el sindicato y la empresa, va a ganar el que tenga más espaldas para resistir. Como el conflicto es estructural, ni tampoco se trata de que se lleven bien los burgueses y los proletarios, sino que la contradicción es necesaria porque es dialéctica. Y entonces, de esta confrontación dialéctica siempre van a resultar triunfadores los proletarios, porque los burgueses no necesitan del proletariado, el proletariado sí de la burguesía, etcétera, etcétera. Todo esto parte de dogmatizar una frase de Marx, que eso no voy a justificar acá por qué, pero creo tener bastante fundamentos para sostener que en realidad es una provocación de Marx más que una idea de establecer un dogma, que es la frase aquella de que la historia universal es la historia de la lucha de clases. Si yo fuera idealista a la Hegel, o si fuéramos idealistas a la Hegel, uno podría aceptar esto, pero si vos sos marxista, sos materialista, tenés que ver qué pasó realmente en la historia. Y la historia te muestra que, primero, que no hay historia universal. Lo que hay son montones de historias por ahí para nada. Pero aún suponiendo que hubiera una historia universal, esa historia universal no es la historia solamente de la lucha de clases. Tenés luchas étnicas, tenés luchas nacionales, luchas religiosas, tenés luchas de toda índole. Y también tenés acuerdos y consensos. O sea, la historia no responde a un solo mandato. Y entonces vimos que por acá la cosa no iba, por acá no iba. Y aquí aparece con esta idea del tercer y del repensar la cosa, aparece algo interesante que en parte, acá voy a seguir a Laclau, o Ernesto Laclau, o Laclau en realidad, porque era catalán, a Laclau, pero en parte no. Me voy a distinguir después si tengo tiempo y les interesa. Ustedes a Laclau lo ubican, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a dedicar una brevísima crítica a Laclau, aunque en esto, antes de criticarlo, me parece un tema interesantísimo para reconocerles que es el tipo que le vuelve a dar a la filosofía política una dimensión que había perdido, que estábamos enhuevadas, ¿no? Todos estos tipos de esta playa de autores postestructuralistas le dan un enfoque muy importante, aunque con algunas reservas que enseguida voy a hacer mencionar. ¿Qué es lo que Laclau va a decir? Y acá suerte que llegó Vicky, porque este es un tema que me interesa darle vueltas y que estoy además laburando. Laclau va a decir, mira, el problema, obviamente, no podemos volver a este marxismo ingenuo, porque efectivamente no hay algo así como la historia universal, y mucho menos la historia universal como lucha de clases. Hay otras luchas, hay consensos, tampoco podemos volver a esto. Pero en aquel texto de Kant que hicimos referencia encontramos una clave muy interesante. ¿Qué es lo que Laclau va a decir? ¿Se acuerdan de la madre espartana?
comentamos recién, él va a decir, mira, la madre espartana a la mañana se alegraba porque Esparta había ganado una batalla. Pero Esparta no existe como tal. Esparta es una construcción discursiva. ¿Se entiende? No hay una cosa que vos toques ahí que digas esto es Esparta. Hay un territorio al cual nosotros le pusimos el nombre Esparta. ¿Sí? Pero ese territorio tampoco lo tocamos propiamente. No es. Y eso que nosotros llamamos Esparta, aún suponiendo que fuera ese territorio realmente Esparta, ¿es ese territorio que peleó una batalla? No. Hubo un montón de tipos que pelearon, a los que les ponemos por una construcción discursiva, los llamamos espartanos. ¿Se entiende esto? Y la idea de batalla también es una construcción discursiva, porque no fue batalla. ¿Batalla qué es? Lo que hubo es tipos que fueron hoplitas, que fueron en el conjunto, que pelearon con otros, que hubo más cabezas rotas de un lado que del otro. Si esto no se entiende, vamos a ver qué pasa después con la madre y ahí la cosa queda más clara. La madre que a la tarde ve el cadáver de su hijo, en realidad no está viendo el cadáver de su hijo. La idea de cadáver, y sobre todo la idea de hijo, es una construcción discursiva. Ella, ¿por qué va a amar a ese hijo? Porque hay otras culturas donde ese amor no aparece, donde es una construcción discursiva. Ahora, una madre, lo que está viendo ahí es un pedazo de carne muerta. Ahora una madre, que ante el cadáver de su hijo, lo único que ve es un pedazo de carne muerta, esa mujer es psicótica. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos? Ayer, el martes pasado, le hacíamos esa barra a la S, que decíamos esta es la inscripción en lo simbólico. Si falta esa capacidad de simbolizar la realidad, sos un psicótico. Entonces lo que la Clau va a plantear es que el conflicto en realidad es justamente el conflicto por la hegemonía para ver quién es el que construye discursivamente la realidad. Ahora no tengo tiempo aquí de meterme con esto, entre otras cosas porque todavía lo estoy trabajando, no lo tengo muy claro, y para poder resumir uno necesita tener, no tengo claro nada en mi vida, pero digamos tener que más o menos que haberle dado varias vueltas. Pero acá hay una cuestión, y es que la Clau pasa de lo real, un pedazo de carne muerta, a lo simbólico, y Lacan habla de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y la Clau en ninguna parte de su obra habla de lo imaginario. Toda la obra de la Clau se reduce a una cuestión de amigo-enemigo, pueblo-antipueblo. Creo yo que este es un gran problema que tiene no solamente la Clau, sino muchos de los postestructuralistas que se quedaron con una visión marxista polar, que ni siquiera sé si es la de Marx, a mí Marx me interesa mucho, pero se quedan en eso por la imposibilidad justamente de incorporar realmente al tercero. ¿Sí? Ya sea el tercero con la dimensión imaginaria, ya sea el tercero entre amigo y enemigo, ahí me parece una cuestión que es lo que estoy explorando, se los comento nomás, porque es el tema que vengo explorando y criticando, porque al mismo tiempo me molesta de las izquierdas latinoamericanas las dos versiones. La izquierda académica, postestructuralista, que distingue entre lo político y la política, que es una distinción muy buena, pero se dedica nada más que a estudiar lo político, mientras la derecha se encarga de hacer política. O la derecha, que reduce que ignora lo político y reduce la política a las políticas públicas y cree que de la suma de políticas públicas puede salir algo coherente. Me parece que ahí hay un tema en donde de una tensión que el postestructuralismo no da cuenta de. Por lo menos los nuestros, algunos otros tipos creo que sí, pero los que yo con los que discuto más acá, no. Bueno, esto lo comento nomás, es un tema de una gran complejidad, lo comento al pasar. Pero para cerrar, lo hago un poco más sencillo y ya pasamos entonces a algunas preguntas, igual falta poquito. Y aquí el amigo se tiene que ir a ver River la noche, bueno, yo sí. ¿Qué pasa, y con esto cierro, qué pasa con la ética acá?
Habría, obviamente, sobre esto muchísimo para conversar sobre cada uno de estos temas, pero me interesa señalar una cosa interesante, y para volver a Superman. Para los liberales puros, la ética depende del individuo, no hay una cuestión estructural. Mi primo Jorge, que tiene un restaurante por acá cerca, y le va muy bien, espero que no vea este video, porque es un personaje real, le va muy bien en su restaurante, con lo cual él cree que sabe todo, no solo sobre el restaurante, sino sobre todo. Resuelve las cosas fáciles. Entonces, porque a un pendejo que roba, primero le corto un dedo, después le corto una mano, y vas a ver cómo resuelvo todo. Cuando vos le explicás las dificultades, nada, cuando vos le decís, mirá, bueno, pero tenés que ver de dónde viene ese pibe, porque nuestros abuelos, cuando vinieron de España, venían con una mano atrás y otra adelante, y ni al abuelo se le ocurrió chorear, ni a la abuela se le ocurrió hacerse trola, porque no sé qué, porque estos negros, pues, cuando tratás de explicarle, no hay forma. O sea, todo es la pura voluntad, porque lo único que existe es el individuo. ¿Se entiende la lógica de esto? De este lado, en cambio, todo es estructural. Hay que abolir el sistema penal, hay que abolir las cárceles, hay que abolir la pena, hay que abolir todo, porque en realidad el problema es todo el capitalismo. Entonces, si nosotros acabamos con el capitalismo, que es la estructura esta, se acabó todo. Hasta cosas tan ridículas como que la violencia de género es producida por el capitalismo, como si no hubiera habido violencia de género en otras culturas no capitalistas, pero hay muchos que ponen cara seria y lo dicen. Siempre es estructural la cosa. Pregunta, ¿por qué mi primo Jorge resulta que alguna vez hemos discutido porque él no paga todos sus impuestos y no tiene a todos sus empleados en blanco? Y él dice, y porque si yo hago eso pierdo competitividad, no tiene un auto de alta gama. ¿Por qué uso un argumento estructural para legitimar un problema ético? ¿Se entiende esto? Si es solo el individuo que existe, ¿por qué esto? Unos amigos míos chilenos de la generación mayor tuvieron que emigrar en la época del Pinochet a Bulgaria. Eran 2 matrimonios los que emigraron, del PC, militantes comunistas los 4. Resulta que el señor de este matrimonio y la señora de este matrimonio se encuentran en Bulgaria, se enamoran y se divorcian. Los expulsan del PC, por lo tanto los expulsan de Bulgaria, porque no estaban por cómo los compañeros van a hacer eso. Tuvieron una conducta pequeño burguesa, abandonaron a su compañero y a su compañero, se tuvieron que ir a Francia, la pasaron muy mal. Pero ¿cómo? ¿No es que toda falla ética es estructural? Entonces, ¿por qué acá los acusas como si fuera individual? ¿Se entiende? Es que hace agua esto. Y hace agua esto porque, en definitiva, si nos quedamos con estas visiones estamos dentro de las éticas deontológicas que ponen el acento en el deber. ¿Y por qué ponen el acento en el deber? Porque Aristóteles, ¿se acuerdan que hablaba de la felicidad? Que el sentido de la ética era la eudaimonía, era la felicidad. Vos tenés acá al tipo, acá un camino, via, virtus viene de ahí, entre otras etimologías, para llegar a este lugar para ser feliz. Ahora resulta que en la Edad Media la Iglesia monopolizó esta idea de felicidad, le puso el nombre de Dios y además de un Dios construido en la Edad Media, ¿sí? Con lo cual la modernidad lo que hace es sacar este polo para emanciparse de una ética que solamente tuviera sentido si existe Dios. ¿Se entiende la idea de esta? Pero con Dios tiró abajo toda finalidad ética. Entonces lo único que queda es lo que está en el medio, queda el deber. Entonces aparece una idea del deber por el deber que, como es inhumano, es inexigible. ¿Se entiende? Nadie actúa por el deber Ni Kant a veces lo hacía. Aparece siempre otra cosa. Y esa otra cosa justamente es lo que tiene que ver con la dimensión humana que nos plantea la fraternidad, el conflicto, el tercero, la cuestión. Entonces aquí, como la fraternidad lo que plantea es que somos porque somos en relación, entonces aquí aparece una idea
de superación de esta falsa dicotomía que tenemos tanto acá como acá entre egoísmo y altruismo. ¿Por qué? Porque yo me realizo plenamente si realmente amo algo por el otro. ¿Se acuerdan lo que decíamos la vez pasada en Rank One, cuando la chica le dice, ¿y por qué ustedes van a venir conmigo a morir? Porque si no, no nos podríamos mirar al espejo, o sea, relación con uno mismo. No puedo establecer una relación conmigo mismo. Los chicos de Cromañón, 1/3 de los chicos de Cromañón murieron porque volvieron a rescatar a un amigo. ¿Sí? No me podría mirar al espejo si no hiciera esto. Hace unos años, Aníbal Josami, el rector de la Universidad de 3 de febrero, me pidió que diera la charla de cierre, de fin de curso, los pibes que se recibían, etc. Y la verdad que es muy difícil, a mí eso trato de evitarlo, porque los chicos se reciben y ¿qué les vas a decir? A partir de ahora vamos a ir a que sean desempleados, pero cuando están todos contentos, van con la familia, se supone que les tenés que decir algo lindo y la verdad que tampoco les querés mentir, entonces ¿qué hacéis con esto? Ustedes van a ser hombres, así, bueno, nada. Pero me dio la respuesta, justo hay un paro de subtes, tenía que ir desde Belgrano hasta acá, hasta el centro, hasta el Borges, que era el acto de evaluación de grado, paro de subtes, voy corriendo a tomar un taxi, y entonces cuando subo al taxi, con lo difícil que es cuando hay paro, agarrar un taxi, el taxista puteando a los que paraban. Yo empecé a putear, pero el taxista también, pero ¿con qué argumento? Porque resulta que mi hijo que se recibió, se quemó las pestañas para recibirse de abogado, gana menos que uno de estos. Claro, ahí vos tenés una ética de la utilidad, que es la ética que en última instancia, o del deber o de la utilidad, pero en última instancia es una ética que ya sea por deber o por utilidad, deja de lado la felicidad. En este caso, lo que el tipo está diciendo, bueno, lo primero que uno piensa es vos como padre sos un desastre, si ves que a tu hijo se le queman las pestañas, camina la parita, por lo menos hace algo. Pero lo peor no es lo que el tipo decía, sino lo que el tipo quería decir. Para ser alguien en la vida tenés que estudiar. Mi abuela Zulema no terminó la primaria y fue alguien importantísimo en la vida de la familia, en la vida del barrio, en la vida de Doña Zulema. Era la... Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir con ser alguien en la vida? Tener más plato, más fama, más, lo demás se entiende, una cuestión de posición. ¿Qué pasaría si a su hijo, en lugar de interesarle la plata o la fama, le hubiera interesado ser feliz? Si vos estudias Derecho y te gusta, si no te gusta Derecho, olvídate, pero si te gusta, es una carrera muy linda. Si te gusta, obvio. Es tener materias, va a haber unas que te gusten más, otras menos, pero como carrera es fascinante. Y si te gusta la profesión, en las 1000 formas que podés ejercer la profesión, también es fascinante. Yo soy un enamorado de lo que hago, de tratar de entender el derecho, de desentrañar, de cuál es la razón de esta norma, de dónde viene, estas cosas que estamos viendo. El tipo que es el abogado litigante, que puede llevar a ayudar a esa persona necesitada, el juez que puede poner un poquito de justicia en un mundo. ¿Cómo no vas a ser feliz? Ahora, lo que pasa es que entonces, ¿por qué vos vas a querer ganar más de lo que gana el tipo que trabaja en el subte? No estoy diciendo que no tengas que ganar bien, sí, por supuesto, pero el problema no es comparar con el otro, ¿se entiende esto? A partir de la fraternidad se rescata la idea de felicidad, aparece un fin. ¿Por qué? Porque somos en relación. ¿Se entiende la lógica de esto? En relación con uno mismo, en relación con los demás, en relación con el cosmos. Cierro contándoles que la pregunta que le hicimos a los chicos de la Facu viene porque estoy leyendo, como les comentaba la vez pasada, desde hace unos años me viene interesando muchísimo el tema de ciencia ficción, superhéroes, para entender los cambios epocales, ¿no? Y compré y estoy leyendo un libro muy bueno, compilado por Tim Morris, que un filósofo yanqui, de estos filósofos que hablan de cosas, no de filósofos. El problema que en general tenemos acá en la calle Puan es que está lleno de filósofos que creen que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía y hablan de filósofos, ¿no? La verdad, hablar de las cosas, los problemas. Y este libro se llama Filosofía de los superhéroes. Y uno de los capítulos está escrito por el guionista de Los Últimos Superman, donde él se pregunta por qué Superman actúa de esa manera. Entonces él lo que dice es, sí, primero,
Superman está pensado, los primeros autores de Superman eran dos judíos que toman a Moisés como modelo para pensar en Superman, pero él dice, como Estados Unidos es una sociedad básicamente cristiana, aunque ellos hayan sido judíos, la idea de Cristo está ahí subyacente. Por eso lo de verdadero Dios y verdadero hombre, que es lo que aparece en Superman, y con una identidad oculta. La identidad de Dios, de Jesús, está permanentemente oculta, ¿no? Entonces trabaja esto que viene del cielo, ¿se acuerdan? Toda la cuestión. Pero lo que es interesante, después él va diciendo, Superman, si anda por la calle siendo, podría tranquilamente, con los poderes que tiene, dedicarse a gozar de todos los placeres que se le ocurrieran. Pero ¿podría realmente gozar? Es decir, si vos tenés todos esos poderes, ¿alguien te querría a vos por vos mismo? ¿Serías amado? Luisa Lane lo amaría a él por él, o la amaría por los superpoderes. ¿Se entiende? Porque sería imposible. Tendrías la plata que tenés, el reconocimiento que tenés por vos, por tu esfuerzo. No podrías ni sentarte, dice el guionista, no podrías ni sentarte en un café a conversar con un amigo pensando que ese amigo está siendo sincero con vos. Entonces lo que él dice es que, bueno, que Superman actúa éticamente porque descubre que es absurdo pensar soy egoísta o soy altruista. Yo me hago a mí mismo en mi relación con los demás. Y un giro, y con esto cierro, me parece, Bruno Díaz quiere llegar a ser Batman y se esfuerza, se pesa, se disfraza, compra aparatos y fabrica aparatos cada vez más raros. En cambio Superman quiere ser Clark Kent. Su mayor anhelo es ser Clark Kent, ser querido por lo que, como un tipo común que hace cosas buenas por los demás. Bueno, este sería un poco la idea, justamente, un tipo que quiere, que descubre que es porque es en relación, no que es una monada. Por lo tanto, me parece que como imagen de esta idea de fraternidad, de peleas y demás. Bueno, ya siendo las 8:20 casi, queda, no sé si alguna pregunta, comentarios. Cualquier teoría de la sociedad implica alguna idea de delito y de delincuente, que en esos dos extremos que vos planteaste durante toda la clase, sí es claro que el que pone el eje en el individuo piensa al delincuente como un sujeto racional que por algún motivo hace un cálculo y decide cometer su delito, y que el otro sí lo piensa como determinado socialmente, como aquel que no accedió a alguna condición de igualdad y que por eso delinque. Y venía pensando pero también porque es un problema que me interesa particularmente, es desde el enfoque relacional qué idea de delincuente se podría tener. Y recién cuando hablabas de esto de Superman y algo en relación al reconocimiento, me surgieron como muchos textos de algunos sociólogos que plantean alguna cuestión como que el pibe chorro hace lo que los demás están esperando que haga y se presta a ese lugar que la sociedad le da. Se me armó como reciente eso. No sé si es suficiente, me parece que no, pero... No, bueno, pero yo justamente, si querés, esto de Superman en términos psicoanalíticos está bueno para explicar el yo real, el yo imaginario, el yo simbólico. El problema es cuál es ese yo simbólico que le estamos proponiendo al pibe chorro. ¿Qué querés llegar a ser? La vez que viene, cuando veamos el cuadrito de estructura de dominación, justamente me interesa mucho llegar a esa parte, a cómo pensar la seguridad hoy en el siglo XXI. De todos modos, si quieren y googlean por ahí Enrique del Percio, Seguridad Clarín, hay un textito breve que saqué el año pasado porque estaba enojado en plena campaña. Yo trato de no publicar nunca en los medios porque me siento mal y constreñido a las pocas palabras de todo un artículo, pero ahí estaba enojado por las huevadas que se decían en materia de seguridad todos los candidatos. No estoy pero creo que justamente si vos querés dar una respuesta policial a un problema social, lo único que conseguís es mejorar el nivel de respuesta del delito. Y eso lo vamos a ver la vez que viene con ejemplos históricos y demás. Y creo que lo que vos estás planteando es fundamental. ¿Cómo trabajamos con la subjetividad, con la constitución de esta subjetividad? ¿Qué pasa con el deseo? Me parece que es un tema fundamental.
Sí, ojalá la vez que viene si podemos empezar 6:30, me gustaría terminar antes, porque ahí sí, como eso